Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos, Señor, bendito Rey, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. En este tiempo, Señor, bendito Dios, que has revelado, Señor, otra área de nuestras vidas, Señor, otra área de nuestro corazón, Señor, que tiene que ver con nuestras injusticias, Señor, que para nosotros son justicias, Señor, bendito Rey, Señor, pero son injusticias, Rey. Te colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, para que seas tú, Rey Santo, Señor, ministrando esa área, Señor, de la habitación de nuestro corazón, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelándonos y manifestándonos, Señor, esos momentos, esos tiempos donde, Señor, hemos aún, Señor, bendito Rey, Señor, provocado enemistades por nuestras propias justicias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ministra nuestras vidas, Rey. Que esta palabra, Señor, que tú nos das, Rey Santo, Señor, sea ministrando, Señor, las vidas de nuestros hermanos, Señor, las vidas de aquellos que escuchan esta palabra, Señor, y para que sea, Señor, bendito Dios, tú obrando, Rey, en cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. En medio, Señor, de los tiempos, Señor. En medio, Señor, bendito Rey, Señor, de las naciones, Señor, bendito Rey, Señor. Que podamos manifestar tu justicia, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad, Señor, en nuestras vidas y ministre y traiga a memoria todo aquello que necesitamos colocar delante de ti, Señor, bendito Rey, Señor, para que seas tú, Señor, perdonándonos, limpiándonos, sanándonos, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea la palabra de Dios ministrándonos. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, y nuestra hermana Aida Marina Muñoz, una servidora para ustedes. Gracias. Bueno, mis hermanos, como hemos estado hablando, estas ministraciones vienen es de la oración. Estamos orando para que el Señor nos limpie nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Nos lo dice Jeremías, nos habla en Jeremías 17, nos habla que nuestro corazón es engañoso y perverso, y entonces es importante, Jeremías 17:9, y entonces es importante que nuestro corazón sea limpiado y salga todo engaño de nuestro ser. Entonces, en esta área de la justicia o de la injusticia hay mucho engaño, ¿sí? Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo, porque el Señor nos habla en Romanos capítulo 12 que transformemos el espíritu de nuestra mente. Igualmente lo dice en Efesios, ¿sí? Renovados en el espíritu de vuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces dice aquí que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos creyentes, pero muchas veces vivimos bajo la ley del mundo, ¿sí? Y el mundo, debemos entenderlo, que el mundo está gobernado por el maligno, ¿sí?
El Señor dice, vámonos, levantémonos de este lugar porque el maligno no tiene nada en mí. Y de eso se trata, de que el maligno no tenga nada en nosotros. Y nosotros vivimos un tiempo determinado, digamos lo que unos han vivido más tiempo en el mundo, ¿sí? Bajo el maligno, otros menos tiempo, otros los llamó el Señor desde más jóvenes, pero lo que queremos decir es de que nosotros tuvimos una costumbre de la ley del mundo, ¿sí? Y entonces, digamos lo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es totalmente diferente. Es una ley totalmente diferente, por decirlo así. El Señor nos dice que si te pegan en una mejilla, le pone la otra. ¿Quién va a hacer eso? ¿Sí? Que si te piden la túnica, aún ni la capa se la niegues. Es como decir, si te van a robar el celular, no hagas fuerza, antes entrégale también el cargador. Y así, entonces eso es como algo como inaudito, algo que aún hermanos en Cristo, por ejemplo, tienen el pensamiento de que uno nunca puede dejar de pecar. Y el apóstol Juan nos dice a nosotros que los hijos de Dios no pecan. Entonces son como cosas donde son como inaceptables, pero por eso el apóstol Pablo nos dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Para que nosotros podamos, ¿sí? De esa forma podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nuestras propias justicias, entonces tomamos de ese comportamiento y de ese pensamiento, de esa ley del mundo que está regida por el maligno, y entonces nosotros lo podemos aceptar como que es algo bueno. Y entonces el Señor nos mostraba en una visión. ¿Por qué trabajamos este tema? Porque el Señor en una visión nos daba sobre esas justicias o esas injusticias nuestras, ¿sí? Que para nosotros son justicia, pero es una injusticia. Y entonces, ¿cuándo nosotros vamos a pensar en eso y en ser limpiados de nuestra injusticia? Es el Señor el que lo revelaba, es el Señor el que nos mostraba y nos guiaba por medio de las visiones en la oración, y para ir sacando toda esta nuestra injusticia. Hermana, cuéntanos cómo el Señor empezó a la administración con las visiones. Bueno, el Señor mostraba la habitación, una habitación, y la habitación se veía limpia. Habían unas cortinas que aún salían por el viento, porque había viento, y salían por la puerta, ¿sí? Volvían y entraban. Entonces veía también al lado, recostada a la pared, había muchos asientos que llevaban como esa hilera de esa pared. También veíamos una cuerda gruesa que atravesaba el cielo raso. Luego siguió mostrándonos el Señor y veíamos un hueco, y este hueco era muy profundo en esa habitación, y caía como una cascada que parecía una catarata hacia ese hueco, y era agua sucia. También veíamos que se veían unas barras de hierro, ¿sí? Atravesadas en esa parte. Luego pasamos y veíamos también un piso. Veíamos un piso de madera. Veíamos también una carreta a un lado. Esa carreta como estar esperando, había un hombre ahí esperando en esa carreta. Y luego veíamos una pared
en esa misma habitación había una pared. Y luego veíamos cómo el hombre salía con la carreta y llevaba pero muchas maletas o bolsas llenas de cosas que nosotros arrojábamos. Esa fue la visión, pastor. Gracias, mi hermana. Entonces, podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios nos dice allí en Isaías, y todo empezó fue con esto de esas cuerdas, y dice Isaías 5, el versículo 18 nos dice: Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces aquí estamos viendo que dice: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carretas. Entonces, cuando el Señor nos mostraba estas cosas, pues entendimos, y hemos hablado ya sobre esas barras de hierro, esas varillas de hierro, que el hierro es violencia, ¿sí? Es la tipología de la violencia que lo veíamos anteriormente en Daniel, ¿sí? En Daniel, y pues aquí también igualmente lo que es el orgullo, ¿sí? Y entonces aquí nos muestra esa parte, dice: los cuales dicen: vengan ya y apresuren su obra. La justicia tiene que ver con las obras, ¿sí? La justicia tiene que ver con las obras que el Señor nos tiene preparadas. Si nosotros lo miramos en Efesios capítulo 2, nos dice a nosotros, en el versículo 10, nos dice: porque somos hechura suya. Sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso, entonces, estas obras de justicia, el Señor las ha preparado. Y por eso es importante que nosotros podamos decirle al Señor acerca de nuestro llamado y qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque son obras de justicia, ¿sí? Y donde el Señor los va a premiar. Dice: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor y gobierna sobre tantas ciudades. Entonces aquí dice, en el versículo 19 dice: los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, y acérquese si vengan al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Entonces en el 20 ya entonces dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces esas son nuestras obras de injusticia, que para nosotros han sido justas, ¿sí? Y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces son... O sea que todavía no hay discernimiento. No hay discernimiento. Porque no saben ni del sabor, o sea, no saben paladear. Sí, no hay la palabra. No hay un deguste, ¿cierto? Pero es la misma situación que estábamos hablando, de que no hemos hecho esa transformación de nuestra mente, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces debemos de pagar mal por mal, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice todo lo contrario, que no paguemos mal por mal, sino que paguemos bien por mal. Y entonces dice aquí que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, cuando miramos esto, ¿sí? Cuando miramos este tipo de hombre que
que el Señor nos muestra, podemos verlo como muy claramente en Mateo capítulo 23, que el versículo 25 nos dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces vemos que esta habitación se ve muy limpia y se ven los velos limpios, ¿cierto? Y entonces aún vemos esos asientos recostados en la pared, que el salmista dice que nosotros debemos de estar, dice, como esos varones que no se han sentado en silla de escarnecedores. Entonces nosotros podemos ver que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahí hay unas sillas y hay varias sillas, y entonces en esa habitación, y están recostadas a esa pared. Entonces podemos ver que son sillas donde se sentaban con las propias justicias, se sentaban a dictar propias justicias. Entonces, y eso lo hemos tenido nosotros antes de que conociéramos del Señor, y esa costumbre la hemos traído a Cristo Jesús. Y entonces nosotros podemos haber hecho algún daño, un daño X en tal cosa, y entonces dicen: no, pero es que yo estaba trabajando y eso se me dañó y yo no voy a pagar eso. ¿Por qué voy a pagar eso si yo estaba trabajando y por qué lo voy a tener que pagar? ¿Sí? Pero entonces la cuestión, esa es mi justicia, ¿sí? Pero ¿cómo se puede ver como una injusticia? Porque yo hice el trabajo mal y se quebró la aguja de la máquina, y entonces pues yo tengo que pagarla, ¿sí? Porque no hice bien el trabajo, me puse a hacer una cosa que no era debida y quebré la aguja. Entonces, así como algo parecido, entonces siempre nosotros vamos a sacar nuestra justicia, pero realmente debemos de ser verdaderos. Y entonces aquí el Señor les está diciendo a los fariseos que ellos son hipócritas y que deben de limpiar primero ellos limpian lo de afuera del vaso, y por decirlo así, nosotros podemos vestir bien, vamos a la iglesia y vamos bien vestiditos y andamos bien vestiditos para ir a la oficina, vamos bien vestiditos a trabajar y todo ello, ¿sí? Pero dice aquí que limpia lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Entonces esto es lo que el Señor mira también en nosotros, en nuestro corazón, la parte de la injusticia, ¿sí? Que entonces siempre vamos a querer estar en limpio, y entonces estar siempre que como soy cristiano o lo que fuere, y no voy a aceptar mis errores, mis propios errores, sino que voy a sacar una excusa, voy a sacar algo valedero y entonces me voy a defender. Entonces esa es nuestra propia justicia, que viene siendo una injusticia. Entonces en el versículo 26 el Señor nos dice: fariseo ciego. O sea, entonces tengo que mirar mi corazón, mirar cómo actúa mi corazón, porque como es engañoso y perverso, y yo necesito que sea un corazón conforme al del Señor. Entonces el Señor me dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces es muy precioso lo que el Señor nos habla, y pues no te estoy diciendo fariseo, ni te estoy diciendo tampoco hipócrita, pero resulta que sí, nosotros necesitamos de esa limpieza de nuestro corazón. Eso es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante que el Señor
podamos nosotros mirar esas áreas de nuestro corazón. Y hermano, esto tiene que ser en una conciencia, ¿sí? En una madurez, porque muchas veces cuando hablamos de injusticia, el mismo dice, no, yo no tengo injusticias, yo no he hecho injusticias. Sí. Y entonces, pues... Yo siempre he actuado como es. Sí, aún cuando se ha practicado un aborto, me trae el Señor a esto, y entonces nosotros sacamos todos los contras de aceptar un hijo en estos tiempos. Entonces sacamos todo. No, es que ahora la situación, y si yo voy a tener este hijo o tal cosa, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y otro hijo más, y yo no estoy en la capacidad, y tal cosa y tal otra, y saco todas mis justicias, ¿sí? Entonces ese es el punto, ¿sí? Que en cualquier situación nosotros vamos a sacar nuestras justicias. ¿Para qué? Para poder tener una defensa válida. Y entonces el Señor nos dice a nosotros que nuestras justicias son como trapos de injusticia, como trapos de menstruo, como trapos de menstruación. Y entonces yo digo, esto es bien tremendo, porque el Señor nos dice a nosotros en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros con la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Mire, hermanos, como aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí lo traducen muy discretamente, sí. Pero en la original y en otras versiones lo dice como trapos de menstruo. Eso es lo que el Señor muestra, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora en este momento en Cristo Jesús, nosotros fuimos justificados, ¿sí? Nosotros fuimos justificados por la sangre del Cordero, ¿sí? Nosotros fuimos santificados, o sea, nos trasladaron de las tinieblas a la luz, y por eso nuestras injusticias, o sea, el Señor nos justificó de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, rebelión, de toda nuestra iniquidad, nos justificó, ¿sí? Pero entonces aquí está diciendo que nuestras justicias son como trapos de menstruo, o sea, y el trapo de menstruo, o sea, la toalla higiénica, eso tiene sangre y es inmundo, eso no es bueno. Y entonces él está diciendo, así son sus justicias, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la sangre válida es la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Para nuestro pecado, para nuestra maldad, para nuestra rebelión, para nuestras injusticias. Entonces por eso él dice que nuestras justicias, que las consideramos como nuestra justicia, son como trapos de menstruo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces es bien precioso, hermanos, que podamos entender entonces en nuestras vidas, asumir estas cosas con madurez de lo que el Señor nos está hablando, ¿sí? Y entonces... Perdón, pastor, como sí. Árboles de justicia que somos del Señor, plantío sí. De Yahvé, sí. Y dice que nuestras hojas no se caerán y servirán para sanidad a las naciones. Sí. Y con estas justicias se nos caen las hojas. Sí, y se las llevan el viento, pero mírate, importante esto, porque en el versículo 7 dice, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste
de nosotros tu rostro. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras propias justicias, nos apoyamos es en nosotros, Sí. en nuestra defensa, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hemos determinado de las cosas, aún de las de Dios. Entonces nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestra defensa. Y entonces aquí dice, nadie, dice, sí, nadie. dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, en el Señor. Dice, por lo cual escondí de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es bien, bien precioso, mis hermanos, porque nosotros tenemos que entender lo que el Señor quiere que nosotros en lo que nosotros caminemos. Y pues si en el mundo a lo bueno le decíamos malo, y a lo malo bueno, ¿sí? Y a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz, ¿sí? Sí, vamos a la rumba, vamos al concierto, esas tinieblas, ¿sí? Vamos a la iglesia, ¿qué es artera? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se demora? Sí, ¿cuánto se demora? Dice, a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas luz. Sé que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Entonces, hermanos, es bien precioso y el mandamiento del Señor nos habla, ¿sí? En Levíticos capítulo 19, versículo 15 nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea que el veredicto que se va a dar es un veredicto donde hay una imparcialidad, ¿sí? Si es culpable, culpable. Si es, así sea pobre o rico, si es inocente, así sea pobre o sea rico, no va a haber imparcialidad, sino que va a ser lo justo. En el versículo 35 nos dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. O sea que aquí nos está diciendo, por ejemplo... venga, le cuento un pedacito, pastor. Allí donde yo trabajo, cuando empezaron, entonces vino un señor que tiene también un negocio. Y él decía, esto se pesa así. Se tienen que dejar 3 rayitas. ¿Y por qué se le tienen que dejar 3 rayitas y no se da el kilo completo? Porque usted tiene que cobrar el muchacho, y usted tiene que cobrar las chuspas, y usted tiene que cobrar el tiempo. Eso es una injusticia, porque más adelante el Señor dice que medidas perfectas. Sí, el peso y la medida, eso, ahí está. Entonces, por ejemplo, se habla de la libra de 450 gramos. Cuando nosotros manejamos la libra es de 500. Aquí en Colombia manejamos la libra de 500 gramos. Y entonces se habla de una libra de 450. Entonces ahí ya hay una injusticia. Recuerdo cuando yo fui a vender unas situaciones, y entonces de papel. Y entonces dejé papel de oficina, papel blanco, y eso lo pagan bien bueno. Y entonces lo fui a vender, y entonces yo le dije, venga, espera un momentico, miremos la balanza si está bien equilibrada. Entonces realmente la balanza no estaba bien, y yo le dije, la balanza no está bien. Me dice, ¿y usted cree que sí trae todo esto en papel blanco, o me está haciendo trampa a mí también? Entonces, si usted me hace trampa, entonces yo también le hago trampa acá. Entonces ahí vemos que, o sea, toda esta situación en el mundo es una cosa, pero nosotros en Cristo es otra cosa diferente. Entonces, cuando nos dicen no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierras, en peso, ni en otra medida, o sea, entonces nos está hablando a nosotros en el versículo 36, mi hermana: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
Eso, entonces esto es muy precioso, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta, la palabra de Dios, de que nosotros debemos de ser justos. Ahí está la renovación de nuestra mente. Claro porque que sí. Porque ya es una justicia que se va a aplicar, no una injusticia de nosotros. Sí, porque nosotros era con la justicia del mundo que nosotros trabajábamos, ¿sí? Y entonces, pues, el Señor mismo aún, hay injusticia en las cosas que nosotros hablamos. Sí. Hay injusticias, ¿sí? No solamente en el peso, en la medida, en los juicios, sino que también en lo que nosotros hablamos hay injusticia. No está, o sea, hermanos, para que tengamos en cuenta, nuestra justicia es como nuestra defensa, ¿sí? Una cosa es ser, digámosle, una persona que se presta para ser testigo de una injusticia o de justicia, y otra cosa es que nosotros hablemos justicia o injusticia, porque si nosotros estamos hablando injusticia es por nuestra defensa. Ahí en Isaías 6, cuando el Señor se le manifiesta al profeta Isaías, ¿sí? La visión del llamamiento de Isaías, ahí en el versículo 5, ¿qué es lo que dice Isaías? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Entonces aquí él está diciendo, soy un hombre, ¿sí? Inmundo de labios, ¿sí? Soy un hombre muerto, ¿sí? He visto al Rey. Entonces viene un serafín y viene y coloca de los carbones encendidos y se lo coloca en la boca y lo limpia. Pero entonces, imagínense un profeta, porque él iba a ser profeta, él tenía un llamamiento de profeta y entonces necesitaba ser limpiada su boca. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba ser limpiada su boca? Dice, ay de mí porque soy hombre muerto. O sea, ¿por qué hombre muerto? Porque había visto al Rey, ¿sí? Había visto el trono de Yahvé, ¿sí? Y entonces dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces, importantísimo, mis hermanos, que nosotros en esos llamamientos santos que el Señor nos ha dado, que el Señor ministre en nuestro corazón de toda injusticia, que lo aceptemos, hermanos. Es importante que en nuestra vida aceptemos que hemos hecho injusticias, que aún en Cristo Jesús han habido injusticias para con el prójimo. Y mire cómo este varón reconoce, ¿no? Claro que sí. Él lo reconoce. Pues está delante de Dios. Por eso, sí. Y él lo reconoce. Pero, hermana, esto es bien tremendo. Gracias, porque él lo reconoce porque está delante de Dios, ¿sí? Y nosotros no estamos delante de Dios. Claro. Nosotros estamos en el reino. Yo no sé si eso a uno se le olvida o qué, pero es que nosotros estamos en el reino y el Señor está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y si hemos caminado amando su palabra y caminando amando al Señor, el Padre también está en nosotros, hermanos. Entonces, es algo que este es el templo de Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es algo muy precioso, y entonces debemos entender que nada de esto debe haber en nuestra vida, como lo dice Isaías. En Santiago nos llama la atención, ¿sí? En Santiago 3 nos llama la atención acerca, y el pasaje, el capítulo 3 se habla sobre la lengua, ¿sí? Y hay bastantes cosas, y dice que es un varón perfecto, ¿sí? Óigalo bien, el que puede domar, pues, que puede tener dominio en su lengua, en lo que habla, ¿sí? Entonces nos dice en el versículo 10 en adelante, nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces el Señor nos mostraba esa cascada, ¿sí? Que salía del cielo raso, una cascada, y entraba por un hueco, como en un abismo, ¿sí? Como en un hueco. Recordemos que el Señor siempre ha mostrado este agua en unas ministraciones. Por ejemplo, en la ministración anterior, el Señor mostraba también esa cascada en la parte de la violencia, ¿sí? Allí había también una cascada y también iba hacia un abismo. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 42, nos dice en el versículo 7: un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Eso. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros podamos entender que esta cascada, que es agua sucia, ¿sí? Y que es sobre un abismo. Entonces el Señor está hablando sobre lo que se está hablando, lo que se está diciendo, y que es una injusticia, y que realmente es agua sucia, y es una defensa, pero no es una defensa limpia, ¿sí? Donde nosotros podamos aceptar los errores, donde nosotros podamos aceptar las situaciones que puedan haber en nuestra vida. Entonces dice que de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Y así lo hemos hecho, hermanos. Así lo hemos hecho, ¿sí? Y dice, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y recordemos que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo, ¿sí? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? ¿Qué quiere decir esto? Somos hijos de Dios, y que debemos de producir es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces está diciendo, mira, si tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué estar en estos asuntos todavía del mundo, todavía de ese pensamiento mundano, ¿sí? Tienes que hacer ese cambio en tu vida. Entonces dice, la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces es importante, mis hermanos, que le pidamos al Señor que saque esa fuente también, ¿sí? Que limpie esa fuente, que saque esos asientos donde se ha sentado, ¿sí? A sentarse en nuestras propias justicias, donde esa violencia y esa maldad de esos hierros, ¿sí? Y el orgullo, y lo que nos dice Isaías de esas cuerdas, ¿cierto? Que dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyuntas de carretas. Entonces, esto es bien importante, hermano, que nosotros lo podamos entender y caminar, aceptar, ¿cierto? Dice, en Isaías 48:1 nos dice: oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Yahvé y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Entonces ahí está. Y nosotros podemos colocar cantidades de versículos, hermanos, cantidades de versículos que podemos mirar, y a mí me llama la atención sobre lo que dice Job capítulo 15. Me llama la atención lo que Job dice en el versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Ahí está. Esto es bien precioso, hermanos, porque dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea,
nosotros nacimos en pecado, como lo dijo David. Sí. En pecado, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces ahí está, o sea, nosotros estamos, los nacidos de mujer están bajo el maligno, ¿sí? Y solamente nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Si nosotros vemos Romanos capítulo 8, 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es muy precioso, hermanos, y es para usted, como hijo de Dios, donde el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Y usted y yo, aún mi hermana también, y todos los que nos escuchan que son hijos de Dios, dice, nos han predestinado, ¿sí? Eso es conforme al propósito de Dios, nos llamó. ¿Y por qué? Porque nos conocía desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, para que nosotros lleguemos a ser réplicas de Cristo, hermano. Eso es, entonces, tener un corazón, ¿sí?, conforme al del Señor. Esto es lo que el Señor nos ha hablado y que nosotros vamos en pos de ello, ¿sí? Pero mire, hermano, que nosotros no podemos descuidar por estar en el ministerio o por estar en alguna cosa y nosotros no caminar en esto de trabajar y de ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces debemos de entender que aquí nos está hablando el Señor de que nosotros debemos de ser conforme a la imagen del Señor. Y dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y mira, hermanos, cómo nos puede decir ahí en Job 25, el versículo 4 nos dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Entonces, mire, hermano, como decía Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces, pues la respuesta la tenemos aquí en Romanos, ¿sí? Por medio de Jesucristo, que Él nos justificó, dice, nos predestinó y también nos llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la única forma de que fuéramos justificados era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llega Job a decir, entonces en Job 42:5 nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces miren, mis hermanos, cómo el Señor, si Job, porque Job tuvo un diálogo con el Señor y dijo: dime quién hizo esto, dime todo lo otro. Y entonces Job realmente él quedó desarmado y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él decía cómo se iba a justificar el hombre. Él creía que era justo, sí, y que iba a quedar bien delante del Señor. Sí. Y cuando el Señor empieza y le pregunta y le dice, entonces ya quedó demolido. Sí, entonces en Romanos 3 nos habla a nosotros, ¿sí?
Pues, sobre nuestras justicias, sí. también igualmente en el versículo 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Habló como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces miren, mis hermanos, que es bien importante, porque aún el apóstol Pablo dice que en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Dice, y entonces esto es, ¿sí? Cuando nosotros nos justificamos, ¿sí? Y esas justicias son injusticias, porque y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Entonces, importante, mi hermano, que nosotros podamos entender que en nosotros, ¿sí? En nosotros han habido injusticias, en nosotros han habido rebeliones, en nosotros ha habido todo ello, y el Señor quiere que nosotros confesemos nuestra injusticia, que confesemos lo que el Señor quiere. Por ejemplo, aquí en el Salmo 107, Dios libra de la aflicción, ¿cierto? En el versículo 16 nos dice: ¿por qué quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro? Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Eso, entonces esto es muy importante. En Jeremías capítulo 6, versículo 7 nos dice: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y eso fue lo que pasó, porque Jeremías estaba profetizando que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, y el Señor le decía que como fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Entonces es esto lo que el Señor nos mostraba, esa fuente de agua sucia que pasaba por esa habitación, salía del cielo raso y caía a ese hoyo y seguía su conducto. Entonces, hermano, nuestras injusticias es algo que debemos de prestar atención. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito Dios, te presentamos esa habitación de nuestro corazón, Rey. Nos presentamos delante de ti, Señor bendito Rey, Señor. Señor, tú nos dices, Señor, que hay injusticia en nuestro ser, en nuestras vidas. Hemos practicado la injusticia, Señor. Nos hemos defendido, Señor, bendito Rey, Señor. Aún hemos mentido, Señor, para que, Señor, se vea como una justicia nuestra, Señor, bendito Rey. Perdona, Señor, porque hemos faltado a nuestro prójimo, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú dices, Señor, que nuestras justicias, Señor, son como para trapos de menstruo, Señor. Solamente la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de toda nuestra injusticia, Señor. No nos podemos justificar nosotros de nuestros hechos. Somos hombres, Señor. Somos barro, Señor. Bendito Rey, Señor.
Perdona, Señor, bendito Rey, por todo lo que, por nuestras injusticias, cómo hemos afectado a otras personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En nuestro orgullo, Señor, en nuestra vanidad, Señor, bendito Dios, Señor. Hemos, Señor, bendito Dios, Señor, menospreciado, Señor, a otros, Señor, y los hemos visto por debajo, Señor. Y hemos tomado, Señor, nuestras propias justicias, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque solamente tu justicia, Señor, es recta, Señor. Tus veredictos son rectos, Señor, bendito Rey, Señor. Y nosotros hemos actuado en la carne, Señor, bendito Dios, Señor. Y por eso son injusticias, Señor, porque si fuéramos guiados por el Santo Espíritu de Dios, en las cosas no habría injusticia en nosotros, Rey Santo, sino obras de justicia, Señor, bendito Rey, que son las vestiduras de los santos, de la novia, Rey. Perdona, Señor. Perdona porque hemos andado en la carne, Señor. Y hemos hecho injusticia, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hemos menospreciado a las personas, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando tú dices, Señor, que a los que son menos dignos, Señor, bendito Dios, son más importantes, Señor, y que lo vistamos de dignidad, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor, porque muchas cosas, Señor, de tu palabra que son luz, que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, tu palabra, Señor, no lo hemos tenido como algo justo, Señor, sino injusto, Señor. Y a la luz le hemos dicho tinieblas, Señor. Cuando no hemos creído, Señor, que podemos dejar de pecar, Señor. En la guianza del Espíritu, Señor, en contener nuestra boca, Señor, porque tú nos dices que seamos tardos para hablar, Señor. Oh Rey Santo, Señor, perdona, Señor, bendito Dios, porque a lo dulce le hemos dicho amargo, Señor, y a lo amargo le hemos dicho dulce, Señor. Y nos hicimos jueces, Señor, bendito Dios, con ellos, Señor, bendito Rey, Señor. Nos sentamos, Señor, en esas sillas como a juzgar a las personas, Señor. Juzgamos por vista y por lo que oíamos, Señor, y no por la guianza del Espíritu, Señor. Nos sentamos a hacer nuestros propios juicios. Perdón, Señor. Perdona porque nos sentamos en esas sillas, Señor, bendito Dios, en esos asientos, Rey Santo, Señor, y fuimos jueces de otros, Rey Santo, Señor. Cuando tú, Señor, nos dices que no juzguemos, Señor, antes, Rey Santo, Señor, no juzguemos, Señor, con anterioridad, Señor, sino que esperemos los juicios tuyos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque hemos juzgado en la carne, Señor, no en el Espíritu, Señor, no guiados por el Espíritu. Así como Jacobo dijo, Señor, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que a los gentiles solamente se les debe decir estas cosas. Y se hizo un juicio, Señor, bendito Rey, Señor, allí en el concilio de Jerusalén, Señor. Rey, así debemos de actuar, guiados por el Espíritu Santo, en juzgar las cosas pequeñas, Señor, y no llevarlas a los magistrados, Rey. Señor, perdona, Señor, por nuestra injusticia, Señor, cuando hemos actuado en la carne, Señor, y hemos hecho, señores, divisiones, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Señor, porque en nuestra amargura, Rey, hicimos mal, Señor, y juzgamos mal, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey, Señor. Perdona, Señor, porque lo tuvimos, Señor, como un punto de apoyo, Señor, y confiamos en nuestra justicia, Señor.
Confiamos en eso que hacíamos, Señor, bendito Dios, Señor, y eran injusticias, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque nos apoyamos en ellas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, hemos entendido que el que hace injusticia recibirá la injusticia, Señor, que hiciere, Señor. Porque no hay acepción de personas, Señor, bendito Dios, en tus juicios, Rey Santo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, nos has dado el ministerio del amor, Señor. Has blindado nuestro corazón, Señor, bendito Rey, Señor, para que manifestemos tu amor, Señor, en nuestras vidas, que fue depositado ese amor en nuestros corazones, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú dices que en el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, Señor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, bendito Rey, Señor, en gozarnos de la verdad, Señor, y no de la injusticia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque el amor no hace nada indebido, Señor. No busca lo suyo, Señor. No se irrita y no guarda rencor, Señor. No se envanece, no es jactancioso, Señor, bendito Dios. No tiene envidia, Señor. Es sufrido, Señor. Y es benigno, Señor, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, y límpianos con tu sangre, Señor. Porque, Señor, bendito Dios, queremos caminar, Señor, contigo, Señor, en tus caminos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Queremos caminar en tus caminos y estar contigo por siempre, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, límpianos de toda nuestra inmundicia, Señor, de toda nuestra injusticia, Señor, de toda nuestra maldad, Señor. Límpianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús con tu sangre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y seas tú, Señor, bendito Dios, Señor, limpiando esta habitación, Señor. Seas sacando, Señor, ese hombre que tiene esa carreta, Señor, sea limpiando, Señor, esa habitación, quitando, Señor, todos esos hierros de violencia, Señor, de orgullo, de vanidad. Todo ese piso de madera que estaba construido. Entonces el Señor, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nuestras injusticias, entonces se va quemando esos troncos de madera que estaban hechos del piso. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito Rey, Señor, seas consumiendo toda esa injusticia, Señor, todo ese humanismo, Señor, en nuestra vida, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestras Señor. Las justicias son como ese hierro, ¿no?, que se mostraba en esa habitación. Sí, Padre Santo, Señor. Que manifestemos tu amor, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Que nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, se corten todas esas cuerdas de iniquidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y toda esa vanidad y el orgullo, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, corta todas esas cuerdas, Señor, bendito Dios, Señor, de iniquidad, Señor, de vanidad, Rey Santo, Señor, de violencia, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Rey Santo, Señor, que esas cascadas, Señor, de ese agua, Señor, sucia, Señor, en la medida que vamos caminando, Señor, sean limpiadas, Señor, esas aguas, Rey Santo, Señor.
Conduce ese agua, Señor, bendito Dios. Saca ese agua de nuestras vidas, Señor, bendito Rey, Señor. Para que este templo, Señor, bendito Rey, Señor, salgan esos ríos de agua viva, Señor. Y sean para otros, Señor, bendito Dios, Señor, que puedan, Rey Santo, Señor, así como del templo salía el río, Señor, y habían árboles, el árbol de la vida, Señor, árboles al lado y lado del río, Señor, podamos, Señor, dar de ese agua limpia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, limpia, Señor, esa habitación, Señor. Saca, Señor, todos esos asientos. Saca toda cuerda de impiedad, Señor. Saca esas sillas, Rey Santo, donde nos sentamos a juzgar, Rey. Saca todo ese hierro, Señor. Consume todo ese piso, Señor, de humanismo, de defensa nuestra, Señor, bendito Rey, Señor. Para que nosotros podamos caminar en justicia, Señor, bendito Rey, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendito Rey, Señor, obrando, Señor, bendito Rey, Señor. Y que caminemos en tu justicia, Señor, en la justicia de Dios, Señor. Que la fuente, Señor, sean aguas dulces, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y se haga ese piso, Señor, que ese hombre que está con esa carreta se lleve todo aquello, Señor, bendito Rey, Señor. Y seas lavando esa habitación, Rey, con agua pura, Señor, para que sean depositados en ese lugar la justicia tuya, la obra tuya, Rey Santo, Señor. Tu obra en ese lugar se manifieste, Señor, en justicia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Y que nosotros, Señor, hagamos tu voluntad para que sea haciendo tu justicia, Señor, y no nuestra propia justicia, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder. Tuya es la alabanza, Señor, porque eres tú el que hace las cosas, Rey. Mire que el Señor muestra que esa habitación quedó limpia por la confesión, pero esa habitación está enterrada, o sea, digamos, una parte de donde aquí, una parte donde empieza la casa, los guardaescobas, ella está como unos 15 centímetros enterrada en la tierra. Entonces hay que pedirle al Señor que saque esa casa de ese... Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, Señor, bendito Rey, gracias, Señor, porque has limpiado esa habitación, Señor. Eso es nuestras injusticias. Gracias, Señor. Padre Santo, Señor. Señor, tú nos dices que seamos justos, Señor, en el peso, en la medida, Señor, en la balanza, Señor, bendito Rey, Señor. Y se hizo, Señor, bendito Dios, maldad, Señor, en la medida, Señor, de la tierra, del peso, Señor, en las medidas, en la balanza, Señor, bendito Rey, Señor, Padre. Señor, perdona, Señor. Perdona, Señor, por el robo que se hizo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, que seas tú, Señor, bendito Rey, en nuestras vidas, Señor. Perdona y límpianos con tu sangre, Señor. El robo, Señor. La mentira, Señor,
que van acompañados de la injusticia, Señor, bendito Rey, Señor. Y que seas tú, Señor, levantando esa habitación, Señor, sacándola de ese lugar que estaba enterrada, Señor, bendito Rey, Señor, por nuestras propias maldades, Rey, y la coloques en ese lugar a nivel, Señor, bendito Rey, de las demás habitaciones, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey, porque tú perdonas nuestra maldad, Señor. Porque tú perdonas, Señor, nuestra iniquidad, Señor. Todo aquello que vino generacionalmente y lo hicimos nosotros también. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestra rebelión, Señor, nuestro pecado y nuestra iniquidad, Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Bendiciones. Un abrazo para todos.